I would like to begin the first Yo class quisiera empezar la primera clase by introducing what we will be speaking about, introduciendo el tema del cual vamos a hablar, the call to discipleship. el llamado al discipulado. I want to ask you guys a question, Yo quisiera preguntarle algo and I don't want you to answer me back. y yo no quiero que tú me respondas para It's atrás. something that I want you just to think about. Yo quiero que es algo que tú pienses en eso, On a scale, una escala, en una escala. on a scale from 1 to 10, En una escala de 1 al 10, 1 being not too much, 1 es siendo no demasiado and 10 being a lot. y 10 siendo demasiado. How would you rate or compare the church of today ¿Cómo tú comparas la iglesia de hoy with the church con la iglesia in the book of Acts? en el libro de Hechos? On a scale of 1 to 10, En una escala de 1 al 10, how would you compare the church you see today ¿cómo tú comparas la iglesia de hoy with the church we read about in the book of con Acts? la iglesia de la cual nosotros leemos en el libro de Hechos? And when I speak of the church, I want to speak of the church that we see around Y us, cuando hablo de la iglesia que vemos alrededor de nosotros, the church in North America, la iglesia de Norteamérica. because I haven't been to China, Porque yo no he ido a China, I haven't been to Latin America, yo no he ido a Latinoamérica, to know how the church is down there. para saber cómo es la iglesia allá. I have read about it, Yo he leído de ella, and I've heard that the church over there y yo he oído que las iglesias allá, in those places are like the book of Acts. en esos lugares, son como las que están en el libro de Hechos. But I want to talk about the church here in North America. Pero yo quiero hablar de la iglesia que está aquí en Norteamérica. So I want to ask you, on a scale of 1 to 10, don't answer me. No me responden en una escala del 1 al 10. How would you compare ¿Cómo tú comparas the church of today en la iglesia de hoy with the church in the book of Acts? con la iglesia del libro de Hechos? Now, let me ask you a question that goes a little bit more intimate. Ahora yo quiero hacerte una pregunta que es más íntima. How would you compare this church ¿Cómo tú comparas esta iglesia to the church in the book of Acts? con la iglesia en el libro de Hechos? How would you compare this church, ¿Cómo tú comparas esta iglesia, New Life Tabernacle, Tabernáculo de Nueva Vida, Church of God in College Avenue? la iglesia de Dios en la calle, en la avenida de College? How would you compare ¿Cómo tú comparas this church esta iglesia with the church in the book of Acts con la iglesia que está en el libro de Hechos on a scale from 1 to en 10? una escala del 1 al 10? I'm giving you time. Just want you to think about this. Don't answer me. No me responda. In general, in everything, and everything. Un aspecto So in general. general, in everything. If I repeat questions, it's because people. So someone asked on what do you mean by comparing, and I said just in general and everything. So, yo estoy haciendo preguntas por si alguien me hace una pregunta para. Let's get a little bit more intimate. Ahora vamos a estar más íntimo todavía. On a scale of 1 to 10, En una escala del 1 al 10, how would you compare your life es como tú comparas tu vida. with the life of the early church? Es como la vida de la iglesia primitiva. How would you compare your life ¿Cómo tú comparas tu vida? on a scale of 1 to 10 En una escala del 1 al 10. when you compare it with the church in the book of Es Acts? cuando tú te comparas con la iglesia en el libro de Hechos. So how do you compare the church in North America? ¿Cómo tú comparas la iglesia en Norteamérica? How do you compare the church here? ¿Cómo tú comparas esta iglesia? And how do you compare your ¿Y life? cómo tú comparas tu vida? These are important questions to ask Estas son preguntas importantes so that we might recognize where we are. para que reconozcamos en dónde estamos parados. And when we recognize where we are, Y cuando reconocemos dónde estamos parados, then we'll be able to recognize entonces vamos a poder reconocer where we need to go. en dónde necesitamos ir. Amen to that? Amén a eso. So if we know how far away we are Entonces, si sabemos cuán lejos estamos or how close we are o cuán cerca estamos to the goal that we have in the Bible, a la meta que tenemos en la Biblia, then we know what things we need to change entonces sabemos cuáles cosas tenemos que cambiar or not change. o no cambiar. Now, I don't know about you, Ahora, yo no sé de ti, but when I look at all three aspects pero cuando yo veo los tres aspectos that I just asked you, que yo te pregunté, I give the scale yo le doy a la escala a low number. un número bajo. And I say that even at my own life. Yo So, lo digo esto aún con mi propia vida. and I say, what's wrong
Y que yo digo, ¿qué pasa? What's going on? ¿Qué es lo que está pasando? Why is it that our church, Porque es que nuestra iglesia, and I mean the church in general, y yo hablo de la iglesia en general, in North America, en Norteamérica, this church, esta iglesia and my life, y mi vida, why is there such a big es difference porque hay una gran diferencia between what we are now entre lo que estamos ahora and how the church began? y cómo la iglesia empezó. Why is it ¿Por qué es that we are living in a time que estamos viviendo en un tiempo where people want to receive donde Jesus las personas quieren recibir a Jesús as their Savior, como su Salvador, but not receive Him pero no recibirlo as their Lord? como su Señor? Do you know that there is a virus out there Y tú sabes que hay un virus afuera that says que dice you can accept Jesus as your Savior, que tú puedes recibir a Jesús como tu Salvador and then afterwards y después con el tiempo receive Him as your Lord? es recibirlo como Señor. That is completely anti-gospel. Eso es completamente anti-evangelio. That is completely anti-Christ. Eso es completamente anticristo. It is completely anti-biblical. Eso es completamente antibiblical. For in order to accept Es Jesus, porque para tú recibir a Jesús, you cannot accept one part of who He tú no is. puedes recibir una parte de quien Él es. You must accept all of who He Tú tienes is. que aceptar todo lo que Él es. So there's a virus, So, hay un virus and that virus is producing y ese virus está produciendo immature inmaduramente believers, immature believers, en creyentes inmaduros. immature believers. En creyentes inmaduros. What is going on ¿Qué es lo que está pasando when we can evangelize? cuando podemos evangelizar? We can make altar calls. Podemos hacer llamado del altar. We can go on missionary trips. Podemos ir a viajes misioneros. We can do crusades on other parts of the world. Podemos hacer cruzadas en diferentes lugares del mundo. And Y hundreds and thousands of people miles y millones de personas will respond to an altar call van a responder al llamado del altar. and say they received Y Jesus. ellos dicen que ellos reciben a Jesús. But when you look for their attendance in church, Pero cuando tú ves a su atendencia en la iglesia, when you look for their faithfulness to the Word of God, cuando tú ves su fidelidad hacia la palabra de Dios, the number of people who say that they've received el Jesus número de personas que dicen que recibieron a Jesús and the number of people who actually live a faithful life to Jesus y el número de personas que viven una vida fiel is hacia very, Jesús very different. es demasiado y demasiado diferente. Haven't we seen that even in our own church? No lo hemos visto aún en nuestra iglesia. How many people come in here, ¿Cuántas personas vienen aquí have come to the altar, y han venido al altar have said they received y ellos Jesus, dicen que reciben a Jesús and we never see them y again? nunca lo vemos más? How many people have come and responded ¿Cuántas personas no han venido y han respondido? when we have preached, Cuando nosotros hemos predicado, when I have preached, cuando yo he predicado, when you have cuando preached, tú has predicado, and said they want y ellos Jesus, dicen que quieren a Jesús, that they receive ellos Him, lo reciben, but their life never gives any fruit? no da fruto. What's going on? ¿Qué es lo que está pasando? What's going on? ¿Qué es lo que está pasando? What's going on? ¿Qué es lo que está pasando? Why is there such a big difference? Porque hay una gran diferencia. The answer to that La respuesta a esto is here. está aquí. Our understanding Nuestro entendimiento of discipleship. del discipulado. Our understanding Nuestro entendimiento of what a disciple is. de qué es un discípulo. And this month, Y en este mes we're going to be looking at this vamos a topic. estar mirando a este tema. Today, we're looking at the beginning of discipleship. Hoy estamos mirando el principio de un discipulado. Discipleship begins with an invitation. Un discipulado empieza con una invitación It continues on to conversion. y continúa con una conversión. And after conversion, there is a process of sanctification Y después de la conversión hay un proceso de la santificación and of being prepared y
y de and estar equipped. preparado y equipado. And then that should lead to multiplication. Y eso tiene que seguir hacia la multiplicación. And I'm going to get to that process tomorrow, the next week. Y la próxima semana voy a llegar a ese proceso. Today, I just want to deal with the beginning. Hoy yo solamente quiero tratar con el comienzo. What is ¿Qué es a disciple? un discípulo? So I want to ask you guys, So yo quiero preguntarte a ti. and I know this is something that many of you know. Y yo creo que esto es algo que tú sabes. Please feel free to ask any Por questions. favor, siéntete libre de preguntar lo que quieras. Okay? Please. Por favor. What is a disciple? ¿Qué es un discípulo? Somebody tell me, what is a disciple? Alguien que me diga qué es un discípulo. A follower of Jesus Un Christ. seguidor de Cristo. Okay, someone else? Alguien más. Nakari? Imitador. Un imitador. An imitator. Okay? What is a disciple? ¿Qué es un discípulo? Okay? Anyone else wants to add? ¿Nadie más quiere añadirle algo? A student. Alumno. Okay? When we look at the Bible, Cuando miramos a la Biblia, the actual word the Bible la uses palabra actual que la palabra usa in Greek en el griego is mathates. es mazateis. Mathates. Mazateis. Yo, he's an awesome child. Anyways, mathates. Mazateis. And it literally Y literalmente means learner or follower. quiere decir aprendiz o seguidor. Okay? Estudiante o seguidor. Estudiante o seguidor. Okay? A learner or a follower. Un seguidor o un estudiante. So, a disciple Un discípulo doesn't have to just be a disciple of que Jesus. no tiene solamente que ser discípulo de Jesús. There's been disciples of Buddha. Han habido discípulos de Buda, There's been disciples of other teachers. han habido discípulos de otros maestros. So, in general, a disciple is just a learner or a student. So, en general, un discípulo es solamente un estudiante, un seguidor. Now, when we come to the word Christian, Ahora, cuando venimos a la palabra cristiano, then we become a little bit more specific. entonces somos algo más específico. Can someone tell me, Alguien me puede decir, and it was already said a little bit, y ya fue dicho un poquito, what or who is a Christian? ¿quién o qué es un cristiano? Seguidor de Cristo. Okay, a follower or learner of Jesus. Amén. Okay? And here I put a little definition Y aquí yo puse una corta definición that helps us to understand the essence que nos ayuda a entender la esencia of what a Christian de is. lo que es un cristiano. A Christian Un cristiano is a follower, es un seguidor, a disciple un discípulo of Jesus de Christ Jesucristo, who submits quien se somete and y obeys obedece his will su voluntad and his y principles. sus principios. Okay? I want to read that one more time. Yo quiero leerlo eso una vez más. A Christian Un cristiano is a follower es un seguidor of Jesus de Christ Jesucristo who submits que se somete and y obeys obedece his will su voluntad and his y principles. sus principios. Why is it good to have definitions? ¿Por qué es bueno tener definición? Because having a definition Porque teniendo una definición helps us to discern nos ayuda a discernir between what is something real de lo que es algo real and what is something false. y algo que es falso. A Christian Un cristiano is a follower es un seguidor of Jesus de Christ Jesucristo who submits to his will que se somete a su voluntad and to his y principles. sus principios. That means Esto quiere a decir Christian que un cristiano is not no es a person una persona who comes to the que altar viene al altar and says yes to Jesus, y le dice sí a Jesús and his life doesn't give any fruit. y su vida no muestra fruto. That's not a Christian. Eso no es un cristiano. That's not a Christian. Eso no es un cristiano. A Christian is not Un cristiano no es someone who comes to church alguien que viene a la iglesia out of tradition. de tradición. That's not a Christian. Eso no es un cristiano. A Christian is not someone Un cristiano no es alguien who has ministry que tiene ministerios and preaches y predica and y teaches. enseña. That's not a Christian. Eso no es un cristiano.
A Christian Un cristiano is someone es alguien who follows que Jesus, sigue a Jesús, who submits to his will que se somete a su voluntad and obeys his y principles. obedece sus principios. So when you look at your life So, cuando tú miras a tu vida and you look at the life of those around you, y tú miras la vida de los que te rodean, how can you know if you are a ¿cómo Christian? tú puedes saber si tú eres un cristiano? It's not because No es porque you come to church. tú vienes a la iglesia. It's not because you said yes at an altar. No es porque tú le dices sí a un altar. It's not because you have ministry. No es porque tú tienes ministerio. It's because you have submitted your life. Es porque tú has sometido tu vida. You've made a Que decision. tú has hecho una decisión. You have committed yourself Que tú te has sometido a ti mismo to follow a Christ, seguir a Cristo. to obey his will, A obedecer su voluntad. to do what he has told you to do. A hacer lo que Él te ha mandado hacer. Jesus said, Jesús dijo, on that day, en aquel día, speaking of the day of judgment, hablando del día del juicio, many will say to him, muchos le van a decir, Lord, Lord, Señor, Señor, did we not prophesy in your name? no profetizamos en tu nombre And in your name cast out y en demons? tu nombre echamos fuera demonios And in your name heal y en sicknesses? tu nombre sanamos a los enfermos. And Jesus Y said, Jesús dijo, on that day, en aquel día I will say to that yo le person, voy a decirle a esa persona, away from me, apártate de mí, you evildoer. tú persona maligna, I never knew you. yo nunca te conocí. It's not who says, No es el que dice, Lord, Lord. Señor, Señor, Jesus said, it is he who Jesús does dijo, the will of my es Father. aquel que hace la voluntad de mi Padre. And if you notice, he gives a parable Y afterwards. si tú notas, Él da una parábola después de eso. You remember the parable of the man who built on sand ¿Tú te acuerdas de la parábola del hombre que construye en la arena and the man who built on the rock? y el hombre que construye en la roca? Do you know that that parable Tú sabes que esa parábola is not teaching no está enseñando that if I'm a wise person, que si soy una persona sabia, I will be able to stand yo voy a poder mantenerme against persecution, contra la persecución, against trials and contra la tribulation? prueba y las tribulaciones. That's not what it's teaching. Eso no es lo que está enseñando. It's teaching, Te está enseñando, and Jesus says it clearly. y Jesús lo dice claramente, He who listens to my words aquel que escucha mis palabras and obeys what I say y obedece lo que yo le digo, is like a wise es man como un hombre sabio who built his house on a rock. que construye su casa en una roca The rain falls, y la lluvia cae the water rises, y el agua se levanta and the wind beats against the house, y el viento golpea contra esa casa and the house remains. y esa casa permanece. The parable is an illustration Esa parábola es una ilustración of the day of judgment. del día del juicio. The person who will stand La persona que se pare de in pie the day of en judgment, el día del juicio, who will not fall, que no se cae, who will not be broken, que no va a ser roto, is the person es la persona who heard the words of que Jesus escuchó la palabra de Jesús and obeyed what he y said. obedeció lo que él dijo. A Christian Un cristiano is not someone no es alguien who comes to church. que viene a la iglesia. A Christian Un cristiano is not someone no es alguien who knows the Bible. que sabe la Biblia. The Christian is not Un someone cristiano no es alguien who's been baptized. que ha sido bautizado. The Christian is Un someone cristiano es alguien who has committed his life que ha sometido su vida to follow Jesus a Christ seguir a Jesucristo and obey his word. y obedecer su palabra. Plain and simple. Así simple. Do you see why it's important to understand definitions? ¿Tú ves por qué es importante entender las definiciones? Because now Porque ahora I can discern, yo puedo discernir where do I stand? dónde me estoy parando. And you know why this is important? Y te digo por qué esto es importante. Because in 2 Corinthians Porque en 2 de Corintios, chapter 13, el capítulo 13, Paul says, Pablo dice, test yourselves pruébate a ti mismo to see whether or not you are in the faith. para ver si tú si estás o no estás en la fe. He tells us, Él nos dice a nosotros test que yourself tú tienes que probarte a ti mismo to see if you are in the faith. para ver si tú estás en la fe. Many on that day will say, Lord, Lord. Muchos en aquel día van a decir Señor, Señor, But on that day, pero en aquel día I love a phrase yo amo una frase that comes from a book by an author named John Bunyan. que viene de un libro de un actor que se llama John Bunyan. John Bunyan.
He wrote a book called The Pilgrim's Progress. Él escribió un libro que se llama El Progreso de los Peregrinos. And you know what he says? Y te digo lo que él dice. He says, even from the gates of heaven, Él dice, aún de las puertas del cielo, there is a way to hell. hay un camino hacia el infierno. And what he meant by that Y lo que él quiso decir is con that eso many on that day es que muchos en aquel día will stand before Christ se van a parar delante de Cristo, thinking that they will enter in. pensando que ellos van a entrar, And from the very doors of heaven, y desde ahí, desde esa puerta de los cielos, from the very presence of God, de ahí, desde esa presencia de they Dios, shall be cast into the lake of ellos fire. van a ser echados al lago de fuego. Are you a Christian? ¿Eres un cristiano? Are you a disciple? ¿Eres un discípulo? It's important that we ask ourselves these Es questions. importante que nos preguntemos esa pregunta. It's not who teaches well. No es quien enseña bien, It's not who preaches well. no es quien predica bien, It's not who sings well. no es quien canta bien, It's not who evangelizes no well. es quien evangeliza bien, It's not who gives money to people. no es quien da dinero a las personas, It's not who visits the sick no es quien visita a los enfermos and helps the poor. y ayuda a los pobres. Am I Yo following estoy siguiendo Jesus? a Jesús. Have I committed myself He sometido mi vida to Jesus? a Jesús. Am I obeying his word? Estoy obedeciendo su palabra, And don't misunderstand me. y no me malinterprete. You cannot be saved by what you do. No puedes ser salvado por lo que haces, But what you do pero lo que haces demonstrates demuestra if you are si saved. tú estás salvo. So, a definition of a disciple: So, la definición de un discípulo, a follower of Jesus Christ who submits and obeys his will and principles. un seguidor de Cristo que obedece su principio y hace su voluntad. Now, I have another question. Ahora yo tengo otra pregunta. Please, if you have questions, Por favor, si tiene I preguntas, feel everybody's so quiet. yo siento que todos están muy callados. That can be a sign of something good or bad. Eso puede ser una señal de algo bueno o malo. Okay? What is ¿Qué es discipleship? discipulado? What is discipleship? ¿Qué es discipulado? We know what a disciple is, Nosotros sabemos lo que es un discípulo, but what is discipleship? pero ¿qué es un discipulado? Because then this is all. See, I saw you. Praise the Lord. I'm going to give you the hand right now. If someone asks you what is discipleship, Si alguien te pregunta qué es un discipulado, if you are helping someone in discipleship, si tú estás ayudando a alguien en el discipulado, what are you doing? ¿qué tú estás haciendo? What is discipleship? ¿Qué es discipulado? The act of being a disciple. Okay? El hecho de ser un discípulo. Anyone else? ¿Alguien más? Like the training to become disciple? The training, el entrenamiento de ser un discípulo. Okay? What else? What are your thoughts? Justin, then Margie, then Anna Kay. The progress of becoming a disciple. El progreso de llegar a ser un discípulo. Okay? Ser enseñado, instruido, recibir instrucciones. Okay, to receive instruction, to be taught. Okay? Anna Kay? Lo que dice todo el mundo es discipular, es enseñar a un recién convertido, que es lo que yo lo veo de esa manera, Okay. o a una persona que no está clara sobre el evangelio. Okay, so discipleship is teaching a new convert or someone who doesn't know about the gospel. Anyone else? ¿Alguien más? What is discipleship? ¿Qué es discipulado? Well, go ahead. Ser entrenado To be trained. para una algo en específico, con una labor en específico. To be trained for a specific labor. Okay. Anyone else? ¿Alguien más? Okay. Discipleship Discipulado is the process or journey of being made conformed into the image of Christ. es el proceso o jornada de ser hecho o conformado en él o en la imagen de Cristo. I want to repeat that. Yo quiero repetir eso. Discipleship
Discipulado It is the process es el proceso or the journey o la jornada of being made de ser hecho or o conformed conformado into the image of en la Christ. imagen de Cristo. I want to say that one more time. Yo quiero decir eso una vez más. Discipleship Discipulado is the es process el proceso that a disciple goes en through. que un discípulo pasa. It's a journey Es una jornada that a Christian walks que in un cristiano camina that makes him more like Jesus. que lo hace más como Jesús. The call to discipleship El llamado a un discipulado is a call to be like Christ. es un llamado a ser como Cristo. A call to discipleship Un llamado al discipulado is a call es un llamado to be like a Christ. ser como Cristo. Now, this sometimes, it's important that we understand this Ahora, esto muchas veces es importante que lo entendamos. because we have the understanding in our churches Es porque en nuestras iglesias tenemos el entendimiento that discipleship que un discipulado is a program es un programa that we put someone who comes to es Christ donde ponemos a alguien que vino a Cristo and we teach them y les enseñamos what Jesus said. lo que Jesús dijo. And after they finish that Y program, después que ellos terminan ese programa, they're a disciple. y ya son discípulos. Or their discipleship is over. O ya su discipulado se terminó. But if we look at what the definition here is saying, Pero si vemos lo que la definición nos está diciendo, discipleship does not have an end el discipulado no tiene un Fin. final here on the earth. aquí en la tierra. It is a journey, Es una jornada. it is the Es process el proceso of looking more and more like de Christ. parecerse más y más a Cristo. And when does that process finish? Cuando ese proceso termina, Amaury. Jesús visitaba a los pobres, a los enfermos. Yes. Jesús dijo, da todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Yes. So, hay que ser como Jesucristo. Of course. Y tú dijiste ahorita que no es, Salmo 27 dice, una cosa demando que esté yo todos los días en la casa de Jehová. Yes. So dijiste, no es necesario, no tiene que ver con ir a la iglesia, Mm-hmm. con visitar a los enfermos, Mm-hmm. ni con dar dinero a los pobres. Okay. Let me say two things. ahora yo quiero decir dos cosas. I didn't say that it has nothing to do with it, Yo no dije que no tiene nada que ver con. but I said, Yo dije, let me say, what was the question? o yo déjame decir que la pregunta. Our brother Amaury asked, El hermano Amaury and you let me preguntó, know if I'm understanding you y correctly. si me deja saber si te estoy entendiendo Jesus correctamente. said that we should visit the sick Jesús dijo que debemos visitar a los enfermos and that we should help the poor y que tenemos que ayudar a los pobres and that we should come to the house of y God. que tenemos que venir a la casa de Dios. So if he told us to do that, Si él no dijo que hagamos eso, then how come I'm saying ¿y cómo puedo yo estar diciendo that a person who does that is not a Christian? que una persona que hace eso no es un cristiano? Am I understanding you correctly? Te estoy entendiendo correctamente. The point I am making El punto que yo estoy haciendo is that the person es que la persona who believes que cree that doing those things, que haciendo esas cosas, whether it's helping the poor si es ayudando a los pobres or visiting the sick o visitando a los enfermos or coming to church, o viniendo a la iglesia, that by doing those que things, por haciendo esas cosas it makes them lo hace a ellos saved, salvo a Christian, o un cristiano a disciple of Christ. o un discípulo de Cristo. A disciple of Un Christ discípulo de Cristo does those hace things, esas cosas, but they are not a disciple pero ellos no son discípulos because of that. porque hicieron esas They're not saved ellos because no of son that. salvos porque hicieron esas cosas. So them doing those things So, ellos haciendo esas cosas is evidence son evidencia that they are que disciples of ellos son Jesus. discípulos de Cristo. They have chosen Ellos han elegido to follow him seguirlo a él and to do everything he's y commanded. hacer todo lo que él le ha encomendado. That's what we said at the beginning Eso fue lo que dijimos of al what a principio, disciple is. de que es un discípulo. Someone who chose to follow Alguien Jesus que decide seguir a Jesús and to obey his y word, obedecer su palabra, his principles and his su will. principio y su voluntad. Okay? Okay. So as we can say here, Como podemos decir aquí, how many people do we know come to church, ¿cuántas personas sabemos que vienen a la iglesia, but they give no fruit? pero ellos no muestran fruto? Because it's not about coming to church. Porque no se trata de venir a la iglesia.
But coming to church is important. Pero venir a la iglesia es It's importante. in the Word of God. Es en la palabra de Dios. But what I'm trying to say Pero lo que estoy tratando de decir is that having a religion that is outward, es que teniendo una religión que fuera de la palabra, no, that is the apariencia of Oh, de appearance, apariencia. does not make you a disciple. no lo hace un discípulo. That was the problem the Pharisees had. Ese fue el problema que tuvieron los fariseos. The Pharisees Los fariseos, fasted twice a week. ellos ayunaban 2 veces a la semana. The Pharisees gave to the poor. Los fariseos les daban a los The pobres. Pharisees even prayed, Los fariseos aún oraban and everyone would see them. y todos lo veían. But Jesus said Pero Jesús le in dijo Matthew chapter en 5 Mateo capítulo 5 that unless your righteousness que al menos que tu justicia surpasses the righteousness pase la justicia of the Pharisees and the teachers of the law, de los fariseos y de los escribas, you will not enter into the kingdom tú of no vas heaven. a entrar en el reino de los cielos. And what he meant by that Y lo que él quiso decir por is that eso you can be es que religious tú puedes ser and religioso do these things, y hacer esas cosas, but if there is no inward change, pero si no hay un cambio adentro, an inward righteousness una justicia adentro, that does manifest in the outside, eso sí se muestra y se manifiesta en lo de afuera, then you're not a real disciple of entonces tú Christ. no eres un real discípulo de Cristo. Okay? And okay? Algo rápido. Yo mismo también, cuando me convertí, yo me di cuenta de muchos cristianos que yo confiaba, que yo le tenía mucho respeto, porque pensaba que por tener años en el Evangelio, hablar en lengua, profetizar, visitar a los enfermos, vivir a la iglesia, todos los servicios, yo pensaba que eran, y que eran discípulos y personas ejemplares a qué mirar. Yeah. El mismo Pablo dice que lo miren a él, porque él es ejemplo, pero él lo dice no por decirlo, sino porque hay testimonio de que eso es verdad. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos que hacen estas cosas, pero tienen una lengua bien larga, que dice la palabra, son estos que tienen la lengua donde pueden encender un bosque completo. Son estas personas que pueden impedir la visión de una iglesia. Son personas que dan el evangelio, van a evangelizar para afuera, pero cuando vienen adentro destruyen la vida del pastor, de la familia y todo el mundo. Entonces, ¿de qué te vale tú dar y hacerle hablar? Tú sabes lo que tú haces, dice la palabra, que el mismo Pablo dijo, que muchos predican el evangelio por vanagloria por sí mismos. Muchos hacen estas cosas pensando que van a adquirir más, no porque amen a Cristo, no por amor a Cristo. Entonces, no nos podemos dejar llevar por esas cositas, porque esas cosas las hace cualquiera, hasta un satanista que viene a una iglesia a querer aparentar. Primero es que la persona de tiempo a tiempo completo le dé a su adoración a Dios todos los días de su forma de vivir. Aleluya. Esa es la manera. Amen. Amen. Okay? So let me just say this. So, déjame decir esto. The call to discipleship El llamado a un discipulado is not just an invitation for salvation no es solamente una invitación a la salvación or an invitation to be forgiven of your sins o una invitación a ser perdonado de tus pecados or to be set free from the consequences of your sins. o para ser liberado de las consecuencias de tus pecados. It is a call to follow a person. Es un llamado a seguir una persona. It is a call to enter into a relationship Es un llamado a entrar en una relación with the Son of God con el Hijo de Dios and submit to His y commands. someterse a sus mandamientos. And then a proper Y response después una respuesta apropiada to the call He gives al us llamado que Él nos hizo is going to result in all the benefits va a resultar de los beneficios that we receive from being saved. que recibimos de ser salvos. Now, Ahora, the discipleship el discipulado is the process es el proceso of being made de ser hecho into the image of God. en la imagen de Dios. Now, where do I get that from? Ahora, ¿de dónde yo saco eso? Remember that if I say something Acuérdate que si digo algo that is not in the que scriptures, no está en las escrituras, then that is just an opinion of mine. entonces eso es una opinión mía. And you can disagree. Y tú puedes estar en desacuerdo. But if it is in the Word of Pero God, si está en la palabra de Dios, then it is truth. entonces es verdad. Amen? Amén. How do we know that discipleship has to do with being made into the image of ¿Cómo God? sabemos que el discipulado tiene que ver con ser hecho a la imagen de Dios? I want to give some scriptures out. Yo quiero dar unas cuantas escrituras. If someone who wants to participate, just so I know, ¿Quién quiere participar? Xavier, I saw Pastor, then Carolina, and Ana Kay. Okay, I have 4 verses or 4 Yo passages. tengo 4 pasajes. Xavier, Romans 8, verses 28 to 30.
Está bien, Romanos 8. Pastor, if you can read 2 Corinthians chapter 3, verse 18. And Kay, if you can read Ephesians chapter 4, verse 13. And Carolina, if you can read Galatians 4:19. And don't worry, I have a lot of scriptures that we'll be looking at. Y no Okay? te preocupes que tengo muchas escrituras que vamos a estar mirando. And if you can, when it's your turn to read, if you can just stand up and read it with a loud Y voice. por favor, cuando sea tu turno de leerla, te puedes parar de pie y leerla con una voz alta. Amen? So Xavier, please begin. Por favor, Xavier, empieza. Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amen. Okay? Pastor, if you can read your passage. Pastor, si puedes leer tu pasaje. Amén. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Sorry. Amen. Thank you. And Kay, if you can read Ephesians chapter 4, verse 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amen. Carolina, if you can read Galatians 4:19. Carolina, si puedes leer. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. I chose these verses Yo elegí estos versículos because in these verses we find porque en estos versículos encontramos what we just finished saying about lo discipleship. que acabamos de decir del discipulado. In Romans 8, En Romanos 8, we find nosotros encontramos the purpose for life, el propósito de la vida, the purpose of why God called us, el propósito por el cual Dios nos llamó, the purpose for why He saved el us. propósito por el cual nos salvó. He says in verse 29 Él dice en el versículo 29 that we might be que conformed para que seamos conformes to the image of His a Son. la imagen de su Hijo, To the image of His a Son. la imagen de su Hijo. Why is God worried ¿Y por qué Dios está preocupado of making us into His image? hacernos a su imagen? Why is God worried about ¿Es that? por qué Dios está preocupado por eso? Why does God want to make us like Him? ¿Es por qué Dios no quiere ser como Él? Doris. Es normal, te lo hablo como madre. Amen. El deseo mío de madre, como madre, es que ¿verdad? Mi hija se le parezca a mí y imiten las cosas buenas que yo hago. Yes. Y yo creo que verdad que también Jesús, como padre, se sentiría orgulloso de ver a nosotros haciendo lo que Él hace y pareciéndonos a Él. Okay. Como padre e hijo que somos. Okay. Thank you. Anyone else? Why else? Why does God want to make us into His image? ¿Alguien más? ¿Por qué Dios no quiere hacerlo a su imagen? Sheila? Because He loves us. Porque nos ama, Pastor. pastor. Also because, porque tenemos que hacer también una reflexión al mundo, a quien seguimos. En otras palabras, tú no puedes decir que eres discípulo, pero no lo ven en ti. Se deben reconocer a tu maestro en ti. Okay. Amen. Catherine. Cáceres. Que quiere que compartimos su gloria. He wants us to share the glory with Him. And okay. Yo hay un rapero que dijo que porque lo que tú le enseñas, el Cristo que tú le enseñas al mundo, eso es el Cristo que ellos van a conocer. Okay. Okay. Doris. Sí, no, yo iba a decir eso, que verdad nosotros también somos los pies de Cristo aquí en la tierra. Él se fue y Él nos dejó un legado que hacer. Y si lo hacemos tal y como Él lo hizo, pues, tú sabes, las cosas van a ser, vamos a agradar el corazón de Dios. Amen. Amen. Anyone else wants to add? ¿Alguien más quiere añadir?
Everything you guys said is true. Todo lo que tú has dicho es verdad. I want to add one more. Ahora yo quiero agregarle algo más. The Bible says La palabra de Dios dice in Genesis chapter 1 en capítulo 1 de Génesis, and verse 1, en el versículo 1, in the beginning God created the heavens and the earth. en el principio creó Dios los cielos y la tierra. And when we get to verse 26 of chapter 1, Y cuando llegamos al versículo 26 del capítulo 1, the Trinity la Trinidad speaking hablando said these words. dicen estas palabras. Let us Hagamos make man in our own image hacer al hombre a nuestra imagen and in our own likeness. y a nuestra semejanza. When God created you and me, Cuando Dios te creó a ti y a mí, He created us Él nos creó in His image. en su imagen. And what that means is Y en lo que quiere decir esto es, we reflect who He is. nosotros reflexionamos de quién Él es. We reflect His character, Nosotros reflexionamos su carácter, His nature, es su naturaleza, His ability to reason, es su habilidad a racional, His ability to create, es su habilidad a crear, His ability to es dominate. su habilidad a dominar. He made us in His image. Él nos hizo a su imagen. The ability to love. La habilidad a amar. These are things that animals can't do. Estas son cosas que los animales no pueden hacer. Reason, Reaccionan. racional. Razonan. Okay? Now let me listen. Well, now this is what happened. Ahora esto es lo que pasa. The Bible says La palabra dice that when Adam and Eve que cuando Adán y Eva sinned against God, pecaron en contra de Dios, sin entered into their hearts, el pecado entró a sus corazones and their nature became corrupt. y su naturaleza se corrompió. And in the same way, the image of God in them Y de la misma manera la imagen de Dios dentro de ellos that also became corrupt. también se corrompió. They didn't lose their image of God, Ellos no perdieron su imagen de Dios. but now the image of God was corrupted. Ahora la imagen de Dios fue corrompida. I like to think of it like this. Me gusta pensar en esto así. When God created Adam and Eve, Cuando Dios creó a Adán y Eva, they were a perfect mirror. ellos fueron un espejo perfecto. When sin came, Cuando el pecado vino, it was like a stone that was thrown at the mirror, fue como una piedra que se le fue tirada al espejo and it cracked the mirror. y lo craqueó. The mirror is still there. El espejo todavía está ahí. God can still see Himself, Dios todavía se puede ver a él mismo. but that image is now fractured. Pero ahora esta imagen está fracturada. So we, Ahora nosotros made an image of God, fuimos creados a la imagen de Dios. sin came in, El pecado entró, it corrupted the image. corrompió la imagen. Now what Jesus does Ahora lo que Jesús hace is that when He comes to the earth es que cuando él viene a la tierra and He says to come to Him, y él dice que vengan a él, He came with a mission. él vino con una misión. And that mission Y was esa misión fue not just to forgive sin. no fue solamente a perdonar el He pecado. came to do that. Él vino a hacer eso, But He had a mission. pero él vino a hacer una misión. And it was to restore the image of God Y fue a restaurar la imagen de Dios in our lives. en nuestra vida. That's why He told Nicodemus, Por eso él le dijo a Nicodemo, certainly, ciertamente, unless you are born al again. menos que tú nazcas de nuevo, What does that mean? Unless we receive that new nature from God, al menos que recibamos esa nueva naturaleza de we Dios, will not enter into the kingdom no of vamos a heaven. entrar en el reino de los cielos. So the process Ahora el proceso of being made into the image of God de ser hecho a la imagen de Dios begins when God calls us. empieza cuando Dios nos llama. We say yes to Him. Nosotros le decimos sí a él. We are then regenerated by the Holy Spirit. Entonces ahí somos regenerados por el Espíritu Santo. That nature of God is beginning to restore. Y esa imagen de Dios empieza a restaurar. That life is given back to us. Y esa vida nos es dada otra vez. And Jesus is going to complete that, Y Jesús viene a completar eso. not only inwardly, No solamente dentro de nosotros, but even outwardly pero también fuera de nosotros. in our En glorification nuestra glorificación when He returns. cuando Él regrese. So Jesus restores the image of God Ahora Jesús restaura la imagen de Dios. by beginning in the inside. Empezando en lo de adentro. He saves our soul Él salva nuestras almas. because your body still, Es porque tu Get cuerpo sick. todavía se enferma. your body still
can get hurt, todavía tu cuerpo se puede herir, but he gives you a new nature in the inside. pero Él te da una nueva naturaleza en lo de adentro. So the transformation begins in the inside, Ahora la transformación empieza en lo de adentro, but we're going to be made exactly like him pero vamos a ser exactamente como Él in the day we are glorified. el día en que seamos glorificados. So that inwardly Eso de adentro and outwardly y de afuera we will reflect the image of God. vamos a reflexionar la imagen de Dios. And I said all that Y digo todo esto to explain Romans 8. es para explicar Romano 8. Jesus, Jesús, God, Dios, predestined us. predestinó That when he called us, que cuando Él nos llamó, and if we would respond to him, si respondemos a Él, that he would make us into the image of Él Christ. nos iba a hacer a la imagen de Cristo. So discipleship is about the image. Eso, el discipulado se trata de la imagen. How else do we know that? ¿Cómo nosotros sabemos esto también? 2 Corinthians chapter 3 En 2 de Corintios capítulo 3 says this, dice eso, that the Holy Spirit, que el Espíritu Santo, the one who lives inside of el us, que vive dentro de nosotros, is working in us está trabajando en nosotros to bring us more into God's y image. para llevarnos más a la imagen de Dios. And it speaks about glory to glory. Y habla de gloria en gloria. So what is the glory there? ¿Y qué es la gloria? The allá? glory La gloria is not that you can heal somebody. no es que tú sanes a alguien. The glory is La gloria es you look more like your daddy every pareces day. más como tu padre cada día. That's what he's saying in 2 Corinthians 3:18. Eso es lo que él está diciendo en 2 de Corintios capítulo 3:18. So Jesus saved us So, Jesús nos salvó to bring us into his image. para traernos a su imagen. The Holy Spirit lives in us El Espíritu Santo vive en nosotros to make us more like God. para hacernos más como Dios. Ephesians 4:13 Ahora Efesios 4:13 is in the context of ministry. habla en el contexto de los ministerios. I'm excited. Ephesians 4:13 is in the context of ministry. Efesios 4:13 está en el contexto de los ministerios. Why does God give ministry? ¿Por qué Dios da ministerio? It says, Dice so that para que God's people el pueblo de Dios can become mature puedan ser maduros and become like y Christ. puedan ser como Cristo. So God predestined us So Dios nos predestinó to be made into his image. para ser hecho a su imagen. Then he sends the Holy Spirit. Ahora Él envía el Espíritu Santo And from the inside, y desde adentro the Holy Spirit el Espíritu Santo makes us more like God, nos hace más como Dios, into his image. a su imagen. On the outside, Ahora lo de he afuera, gives us more help, Él nos da más and he ayuda establishes y Él ministries, establece ministerio, teaching, enseñanza, pastoring, pastoreado, evangelizing, evangelismo, apostles, apóstoles and prophets y profetas for the purpose para el propósito of making us mature, de hacernos maduros that we may look more like para Jesus, que nos parezcamos más a Jesús, that we might have his image. para que Oh, tengamos su Shakati imagen. Aramanso. Let me tell you that this is the purpose Déjame decirte que este es el propósito that in Galatians 4:19, que en Gálatas capítulo 4:19 the context el is contexto es there is a church hay una iglesia where a corrupted gospel donde un evangelio corrupto is affecting the church, está afectando a la iglesia and there is problems happening in the church. y están pasando problemas dentro de la iglesia. And Paul says to Y them, Pablo le dice a ellos, again I am in labor pains. otra vez estoy en labor de parto. O dolores de parto. O dolores de parto. Estoy en dolores de parto. So that Christ may be formed in you. Para que Cristo sea formado en ti. Look at what Paul's mindset was. Mira lo que la mente de Pablo estaba diciendo. You have been led astray by a false gospel. Tú has sido guiado por un evangelio falso. And now, all over again, Ahora yo de nuevo I am in labor pains estoy en dolores de parto until Christ is formed in you. hasta que Cristo esté formado en ti. His goal was not Su meta no era to have a full church. tener una iglesia llena. His goal was Su meta era that Christ be formed que in the Cristo people. esté formado en las personas. What is discipleship? ¿Qué es el discipulado? It is the journey. Es la jornada. It is the Es process el proceso of being made de ser hecho to be conformed y ser conformado to the image en la of imagen God. de Dios.
That's what discipleship is all about. Eso de que se trata el discipulado. And that's why the church exists. Y por eso es que la iglesia existe. That's why your ministry Es exists. por eso que tu ministerio existe. It's not so that we can gain popularity. No es para que ganemos popularidad. It's not so that we can have followers. No es para que tengamos seguidores. It's not so that we can have nice chairs to sit No on. es para que tengamos lindas sillas donde sentarnos. It's not so that we can have money in the church account. No es porque tengamos dinero en la cuenta de la iglesia. The gospel exists. El evangelio existe. The ministries Los exist. ministerios existen. You were saved Tú fuiste salvado so that others may be made into the image of para God. que otros sean hechos a la imagen de Dios. That's what discipleship is all about. De eso es que se trata el discipulado. So a disciple Un discípulo is someone es alguien who makes a decision. que hace una decisión. I commit, me comprometo. Yo me comprometo. I commit. Yo me comprometo. I commit. Yo me comprometo. I surrender Yo me rindo to Jesus. a Jesús. I heard what he had to say, Yo oí lo que él tenía que decir and I want to follow him. y yo quiero seguirlo a él. And I make the choice Y yo he tomado la decisión to submit to his will, de someterme a su voluntad, to submit to his word, de someterme a su palabra and to obey what he said. y de obedecer lo que él diga. When I make that decision, Cuando yo tomo esa decisión, I become a disciple. entonces yo soy un discípulo. But then as a disciple, Pero como un discípulo, I start on a journey. yo empiezo en una jornada. And that journey, Y esa jornada, that process, ese proceso, is that every day, es que cada día, everything I do, todo lo que yo hago, everything I say, todo lo que yo digo, everywhere I move, donde quiera que me mueva, it has to work tiene que trabajar for the purpose para el propósito of drawing me closer de traerme más cerca to the goal, a la meta, which is becoming like God, que es ser como Dios, to be like Jesus Christ. ser como Jesucristo. How beautiful is that? Qué hermoso es eso. How beautiful is that? Qué hermoso es eso. How beautiful. Qué hermoso. Anyone has a question? Alguien tiene una pregunta, A question? a comment? un comentario. Okay. So as I mentioned, Eso como mencioné, and the class seems great right now. Suena bien ahora, la clase suena bien ahora, but it gets a little bit tougher now. pero ahora se va a poner más difícil. I said that the call to discipleship Yo dije que el llamado al discipulado begins with an invitation empieza con una invitación to follow a Jesus. seguir a Jesús. But something that we need to also know, Pero algo que también tenemos que saber that along with this invitation, es que también con esta invitación Jesus Christ gives us a warning. Jesús también nos da una advertencia, He gives us a warning. nos da una advertencia And that warning y is, la advertencia es before you decide antes que tú decidas to commit your life to me, someter tu vida a mí, before you decide antes que tú decidas to surrender your life to me, rendir tu vida a mí, you need tú to necesitas count the costs. contar el costo. There is a price that you will have to pay Hay un precio que tú tienes que pagar to be a disciple. para ser un discípulo. And that's where we get into the essence of today's class. Y ahí es que entramos en la esencia de la clase de hoy. Let us go to Luke Vamos al libro de Lucas, chapter 14. capítulo 14. Luke chapter 14. Lucas capítulo 14. Aleluya. Glory to Jesus. Luke chapter 14. Lucas capítulo 14. When everyone's there, I'll give you the verses. Cuando estén ahí le doy los versículos. Your word, hallelujah, your word. Amen. Everyone's there? ¿Todos están ahí? Okay, I want you to go to verse 25. Yo quiero que tú vayas al versículo 25. Gloria a Jesús. I need 2 volunteers. Yo necesito dos voluntarios. I got you ready, so it's Dory's turn. Doris and Chela, okay? Doris, if you can read verses 25 to 29. And Chela, if you can read verses 30 to 35. Okay? So you're going to stand up one after another. So Luke chapter 14, verses 25 to 35. And Doris is going to read verses 25 to 29. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos,
y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo ven comiencen a hacer burla de él. Amen. But suppose a king is about to go to war against another king. Won't he first sit down and consider whether he is able with 10,000 men to oppose the one coming against him with 20,000? If he is not able, he will send a delegation while the other is still a long way off and will ask for terms of peace. In the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples. Salt is good. Salt is good, but if it loses its saltiness, how can it be made salty again? It is fit neither for the soil nor for the manure pile. It is thrown out. Whoever has ears to hear, let them hear. There's a warning. Hay una advertencia. To become a disciple, Para ser un discípulo, you have to be someone who follows tú Jesus. tienes que ser alguien que sigue a Jesús. And whoever follows Jesus, Y alguien que sigue a Jesús, they'll begin a journey ellos van a empezar la jornada to become more like him. para ser más como Él. The call to discipleship El llamado al discipulado is a call to be like Christ. es un llamado a ser como Cristo. But before anyone Pero antes que alguien can receive Christ reciba a Cristo or commit their life to him, o someta su vida a Él, Christ wants you to know. Cristo quiere que tú sepas. Christ wants the world to know Cristo quiere que el mundo sepa that there is a price. que hay un precio And there's a reason why he says y it. hay una razón por la cual Él lo dice. Okay? Okay? The cost of following Christ El llamado a seguir a Cristo o el costo a seguir a Cristo. we're going to notice a couple things. Nosotros vamos a notar unas cuantas cosas. When we read this passage Cuando leemos este pasaje 3 times, 3 veces, in verses 26, en el versículo 26, in verse 27, en el versículo 27 and verse 33, y en el versículo 33, we find the phrase nosotros encontramos una frase that says, cannot be my disciple. que dice no puede ser mi discípulo. Blank Blanco cannot be my disciple. no puede ser mi discípulo. Blank Blanco cannot be my disciple. no puede ser mi discípulo. Blank Blanco cannot be my disciple. no puede ser mi discípulo. Verses 26, Versículo 26, 27, 27 and 33. y 33. And every time he says, cannot be my disciple, Y cada vez que él dice no puede ser mi discípulo, he gives a requirement él da unos requerimientos that he requires of every person que él requiere de cada persona who chooses to follow him, que decide seguirlo a él, who chooses to receive his gift que decide recibir sus regalos of eternal life. de la vida eterna. And the person who is not willing Y la persona que no está dispuesta to receive these a words recibir estas palabras and to do these y things, hacer estas cosas, Jesus said, Jesús dice, you cannot be my disciple. tú no puedes ser mi discípulo. A person who is not willing to accept the price Una persona que no está dispuesta a recibir el precio that Jesus mentions in these que verses Jesús menciona en estos versículos, cannot receive salvation, no puede recibir salvación, cannot be forgiven of their no sins, puede ser perdonado de su pecado, cannot be called a Christian, no puede ser llamado un cristiano, cannot be a disciple, no puede ser un discípulo and they cannot be a follower of Jesus y Christ. tampoco puede ser un seguidor de Cristo. It is a fable. Es un
Fábula. Una fábula. That you can receive Jesus as your Savior, Que tú puedes recibir a Jesús como tu Salvador, but not receive Him as your Lord. pero no recibirlo como tu Señor. The call to receive salvation El llamado a recibir is salvación not a call to receive a gift. no es un llamado a recibir un It is a regalo. call to follow a person. Es un llamado a seguir una persona. When you choose to follow that person, Cuando tú decides seguir a esa persona, then He gives you the gift, entonces Él te da el regalo, the gift of eternal life. el regalo de la vida. And you enter into a Y process tú entras en un proceso of becoming like Him. de ser más como Él. That's why Por eso es que Jesus told this parable. Jesús nos dice esta parábola. My word goes out Mi palabra va afuera and it falls on different types of ground. y cae en diferentes terrenos. Shiki samanyo no no shiki kamusa. But there's only one ground Pero solamente hay un terreno that gives fruit. que da fruto. Kusha yaramanso. That's the ground Este es el terreno that counted the cost. que con- contó el costo and decided to follow Him y anyway. decidió seguirlo como quiera. Saying, Jesus, you worth it. Jesús, tú eres digno. You are the great pearl. Tú eres la perla preciosa. You are the treasure that is hidden. Tú eres el tesoro And que I está will escondido. sell everything I Y have yo vendería todo lo que tengo Urashaki amanso, to follow you. para seguirte a ti. That person Esa persona who heard His word, que oye su who palabra, understood His word, que entendió su who palabra, received His word, recibe su who palabra, makes a choice to obey His que word, toma una decisión de obedecer that su palabra, person esa is the persona one who bears fruit. es aquel que da. Everybody else Todas las demás personas are not genuine believers. no son creyentes genuinos. And that's what He's saying here. Y eso es lo que está diciendo aquí. And what are the Y costs? uno de los costos, Urashata kikamanso. What are the costs ¿qué son los costos? that He mentions in these verses? ¿Cuáles son los costos que él menciona en estos versículos? Number one, Número uno, you got to love God above all tú else. tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Cost number one, El costo número uno, did you make a choice to follow Jesus? tú tomaste la decisión de seguir a Jesús, You got to love God tú tienes que amar a Dios above everything else. sobre todas las cosas. We're going to talk about each of these in detail. Vamos a hablar de cada uno. Shahi wa kama yorosheki kawasa. Second cost. Segundo costo, In order to follow Christ, para poder seguir a Cristo, you have to be willing to carry your cross. tú tienes que estar dispuesto a cargar tu cruz. And cost number three, Y costo número 3, you have to be willing to give up tú everything. tienes que estar dispuesto a darlo todo. Irashataraha yorose. The person urasakamando, who will not love God above everyone else, Que no ama a Dios sobre todo, who will not carry their cross, que no carga su cruz, who will not give up everything, que no da todo lo que tiene, cannot be a disciple of no Christ, puede ser un discípulo de Cristo, cannot call themselves a Christian, no puede llamarse cristiano, cannot call themselves a believer. no se pueden llamar creyentes. Even if you give all of what you have to the poor Aún si tú le das todo lo que tiene a los pobres, and you don't have love, pero no tiene amor, you wasted your life. tú perdiste tu vida. Shataka yaramanso correct. So, unless you're willing to do this, Al menos que tú estés dispuesto a hacer or a esto, person is willing to accept this, o una persona esté dispuesto a they cannot be a disciple no of pueden Jesus. ser un discípulo. This is the reason Esta es la razón why the church, por la cual in general, la iglesia en general we see the condition vemos las condiciones of so many immature de tanta inmadurez, people, de tantas personas inmaduras, of people who come in and out, de personas que entran y salen, because they received a half gospel. porque ellos reciben la mitad del evangelio. You cannot preach Tú no puedes predicar forgiveness of sins el perdón de los pecados without preaching sin predicar condemnation of sin. la condenación de los pecados. You cannot preach grace Tú no puedes predicar gracia without preaching law. sin predicar la ley. You cannot preach heaven Tú no puedes predicar cielo without preaching hell. sin predicar el You infierno. cannot preach Tú love no puedes predicar el amor without preaching holiness. sin, Santidad. sin predicar Shaka santidad. sariyama koturiyamanso.
So what happens is a whole lot of people So, lo que pasa es que muchas personas receive the sugar of the gospel, reciben la azúcar, but they don't receive the salt of the gospel. pero ellos no reciben la sal del And that's evangelio. why when they come to church, Y es por eso que cuando vienen a la iglesia, if they stay, si ellos se quedan, they don't grow. ellos no crecen. Or if they do grow a little bit, Y si ellos crecen un poquito, like the seed that fell on the ground, on the stones, es como la semilla que cayó en la piedra. they burn away. Ellos se Se queman, secan. se secan, They dry up. se secan. And if they don't stay in, they leave. Y si ellos no se quedan adentro, se van. Let's go one by one and talk Vamos a about ir these. uno por uno a hablar de esto. Kosa kai ramaso hukuri. Shanando rohoterem yoroko kiara. Ushaya mababa soruhuti hamanse kekiabaso. Spinini amukuruku. Seya yawukua babai shia yaman. Shorehi kika uruchianando oi kiore. Ayawasa. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus says, Jesús dice, number one, número uno, you cannot be my disciple tú no puedes ser mi discípulo, unless you love God al menos que tomes a Dios above everyone else. sobre todo lo demás. Let's read that verse. Vamos a leer ese versículo. Verse 26. Versículo 26. Go ahead, brother. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesus here Jesús aquí is not teaching no está enseñando for us to hate que debemos odiar our mother nuestra madre, and father, nuestro padre, our brothers and sisters, nuestros hermanos y hermanas and your life. y tu vida, Because that would contradict porque eso contradeciría everything he speaks todo lo que él habla when he talks about honoring your parents cuando él habla de honrar a tu padre and loving your neighbor. y amar a tu vecino. What Jesus means by hating them, Lo que Jesús dice de odiarlo, is that the word he uses here? aborrecerlo, Aborrecerlo. yeah, aborrecerlo. But what he's trying to say Lo is, que él está tratando de decirles, you should prefer me tú tienes que preferirme a mí over any of them, sobre todo ellos, even yourself. aún tu propia vida. You need to love me Tú necesitas amarme a mí more than you love más de lo que tú amas your mother and father, tu madre o tu padre, even your life. aún tu propia vida. What Jesus is saying there is, Lo que Jesús está diciendo ahí es the love you have for me el amor que tú tienes para mí should be so great tiene que ser tan grande that when people compare it que cuando la gente lo compare with the love you have for them, con el amor que tú le tienes a it ellos, should almost look like hatred. tiene que parecerse a un odio. Because you love God that much Porque tú amas a Dios tanto that you're willing que tú estás dispuesto to follow what he said a seguir lo que Él dice and not what anyone else y said. no lo que las demás personas digan. Isn't that what Jesus speaks about ¿No es esto de lo que está hablando Dios? when he looks and he says, a mother, I will put a mother and father, a mother against a daughter, Cuando Él habla y dice que va a poner a una madre en contra de su hija, a father against her son, un padre en contra de su hijo, a person's enemies will be people from their own family. tus propios enemigos serán los de tu propio hogar. Where do we find this verse? ¿En dónde encontramos estos versículos? Matthew 10. El capítulo 10 de Mateo. The context El contexto is this verse. es este versículo. And he says there, he explains Y Él explica aquí what he means by that. lo que Él quiere decir por esto. Your commitment to God, Es tu encomienda a Dios, tu tu compromiso, compromiso a Dios, should be greater than your commitment to anyone. debe ser más grande que tu compromiso a otra persona. Your love for God Tu amor para Dios should be greater, tiene que ser más grande, even if it costs you your family. aun si te cuesta tu familia. Yes. A lot of us don't know what that means. Muchos de nosotros no sabemos lo que quiere decir eso. Some of us do. Muchos de nosotros sí sabemos. If you go to a Muslim country, Si tú vas al país de los musulmanes, they know immediately, ellos saben as inmediatamente, soon as they say yes to Jesus, desde que ellos dicen sí a Jesús, their family will reject them. su familia lo va a rechazar.
Their family will persecute them. Su familia lo van a perseguir. The community will try to kill them. La comunidad van a tratar de matarlo. And in many cases, Y en muchos casos, the family itself kills the person su familia aún mata a esa persona for receiving Jesus Christ. por recibir a Jesucristo. It is that verse is, it comes to them immediately. Ese versículo viene a ellos inmediatamente. Many of us maybe came from a different religious background. Nosotros a veces venimos de un trasfondo religioso diferente. Maybe your family's Catholic. Quizá tu familia es católica. And because you want to follow Christ and His Word more Y faithfully, porque tú quieres seguir a Cristo en su palabra más fiel, you probably were rejected. tú quizá lo rechazas. Maybe your family were atheists. Quizá tu familia eran ateos. And for you to believe in God is a big deal. Y para tú creer en Dios era un problema bien grande. But God says, Pero Dios dice, Jesus says, Jesús dice, cost number one, el costo número uno, and unless you do this, you can't be my y al disciple. menos que tú hagas esto, tú no vas a ser mi discípulo. You have to be willing to love me more. Tú tienes que estar dispuesto a amarme más. You have to be more faithful to me. Tú tienes que ser más fiel a mí. You have to prefer me over anyone Tú else. tienes que preferirme a mí sobre todos los demás. Mother, Madre, father, padre, brother, hermano, sister, hermana, husband, marido, wife, esposa, children, hijos, anyone, cualquiera, even yourself. aún tu propia vida. Doris. No, eso era lo que tú dijiste, que a veces nosotros, que ahí es donde el costo del discipulado, Yes. que muchas veces ahí es cuando va a tener que venir separación, cuando comprometa tu relación con Dios. That's right. Cuando comprometa tu fidelidad con Dios. That's right. Porque muchos de nosotros lo hemos pasado y eso, pero ya tú lo dijiste, eso es lo que quería decir. Amen. 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 Gracias por apoyar. Amen. And that's true. In some cases, En algunos casos, a person comes to Christ una persona viene a Cristo and the whole family comes to Christ. y la familia entera viene a Cristo. That happens. Eso ha pasado. Like with the jailer in Philippians, in Acts chapter 16, Como el encarcelado en el capítulo 16 de Hechos. right? When Paul and Silas were there, Cuando Pablo y Sila estaban and he allí said, "You believe in the Lord y él Jesus, dice, tú crees en el Señor Jesucristo and you and your whole household will be saved." y tú y tu casa entera van And a it ser says salvos. that his whole household was Y baptized la palabra dice que su casa entera fue bautizada into the name of Christ. en el nombre de Jesús. So we see that can happen, Entonces nosotros vemos que eso puede pasar. but there's cases where it doesn't happen. Pero hay casos donde no pasa. And if you're not willing to give up anyone Y si tú no estás dispuesto a darlo todo and give up yourself, y dar tu propia vida, you can't be a disciple for tú no Jesus puedes Christ. ser un discípulo de Jesucristo. Matter of fact, this command Este mandamiento is founded, está encontrado, se encuentra fundada, fundado, founded, yeah. fundado in Deuteronomy chapter 6, en Deuteronomio capítulo 6, verses 4 to 5. versículos 4 al 5. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Okay? And Jesus lets us know that this command is the what? Y Jesús nos deja saber que este mandamiento es que What does he call this command? que él llama este mandamiento. The first and El primer greatest más commandment. grande. Mandamiento más grande. Okay? So that's cost number one. So este es el costo número uno. Any questions or comments on here? ¿Alguna pregunta o comentarios en esto? Yes. Tú sabes que esta historia te acuerda del joven rico, ¿verdad? Yes. Que este joven rico todo lo tenía, Yeah. todo lo había hecho. Pero ¿qué pasó cuando Jesús le dijo que tenía que vender toda su riqueza para poder ganarse la salvación? Yeah. Él se entristeció. Entonces muchos de nosotros a veces no es solamente una cosa, sino tenemos que examinarnos tantas cosas que hay en nosotros que nos hace perder
esta esencia de quién es Jesús, de cómo nosotros penetrar a Él. Yeah. Hay vanagloria, hay vanidad, hay cosas que nosotros tenemos ahí que no las soltamos. Yeah. Entonces por eso no podemos ser un discípulo genuino delante de Dios. That's right. Amen. ¿Y qué? Por eso me gustó un comentario que tú dejaste el Facebook, que se trata de bienaventurar a los pobres en espíritu. Yeah. Porque es como la hermana ahí estaba diciendo, sacrificarte, darte a ti mismo todos los días. Porque tú no hacerlo, si tú no lo haces, si tú no crees, si tú no oras en la mañana y ministras, quiere decir que tú no necesitas a Dios. Y por creerte de que un día recibiste a Cristo y ya sé, todos los días vas para la iglesia y eres religioso, mucha gente lleva ese estilo de vida y por eso todos los días se levanta envidia, celo, vanagloria y otras cosas que no son de Dios, que son frutos de la carne. Amen. Entonces, por eso me gusta lo que el hermano estaba diciendo. Hay que examinarse, es que todo lo que renovar tu mente a través de la palabra, porque sin la palabra, sin ella, no podemos entender lo que estamos haciendo, no podemos analizar y confrontarnos y ver si ese espejo está roto o no. ¿Tú me entiendes? Amen. Amén. Amen. ¿Qué? So vemos el costo número 1 So we see, que tenemos que considerar. so we gotta consider Que alguien a cual tú le ministras, that someone that you minister, le tiene que considerar. you have to consider that person. Porque si esa persona dice, Because if that person says, yo no estoy dispuesto I'm not willing a dejar mi familia to let my family ni negar mi vida or to deny myself por Cristo, because of Christ, pero sí quiero que me perdone de mis pecados, but I do want him to forgive me of my sins, impossible. imposible. You can't do it. No lo puedes hacer. No puedes, you can't receive Christ as Savior Él no puedes recibir a Jesús and not como receive Salvador Him as Lord. y no recibirlo como tu Señor. And it doesn't mean that the person needs to be made perfect first Y no quiere decir que la persona tenga que ser perfecta primero in order to receive es Jesus. para poder recibir a Jesús. No, it's that the person has to be willing No, es que la persona tiene que estar dispuesta to give up everything dejarlo todo. if Jesus asks Si for it. Jesús se lo pide. Okay? Yes. Tengo una pregunta. Entonces, como quiera nosotros le tenemos que predicar y Yes. la persona viene, se le hace, pero entonces, ¿en dónde cabe entonces la obra del Espíritu Santo ahí? ¿Tú me entiendes? Porque uno no va a ir de lleno de una vez, mira, tienes que dejar a tu madre, a tu padre, tienes que dejar esto. Yo pienso que el Espíritu Santo es que va a ir convenciendo a esta persona, ¿tú me entiendes? Yeah. Pero sí considero que nuestro deber es traerlo a la salvación. Yeah. Y ya después el Espíritu Santo toma control y le hace ver entonces que Dios tiene que ser más importante que su mamá, que su papá en todos los sentidos. Yeah. O sea, pero de pronto uno no puede rechazar a la persona en ese sentido así. Yeah. ¿Entiendes? ¿Tú me entiendes? I understand exactly what you mean. Y yo entiendo exactamente lo que tú quieres decir. Here's the danger Ahora, este es el peligro of doing this. de hacer esto. When you speak to someone, Cuando tú le hablas a alguien, you're not going to tell them, you got to leave this, and leave tú this. no le puedes decir, tienes que dejar esto, esto y esto. You have to tell them, Tú tienes que decir, Jesus requires of you Jesús requiere de ti that you be committed to Him, que tú te encomiendes, that you love Him to so que much tú lo ames tanto, that you will be obedient to Him to the point que tú seas obediente a Él al punto that whatever He needs to take away from your que life, todo lo que Él tenga que quitar de tu vida, you have to give it up. tú tienes que darlo. Are you willing to do that? ¿Estás dispuesto a hacer esto? Obviously, if the person says yes, Obviamente, si la persona dice que sí, then the Holy Spirit will work on the details. entonces el Espíritu Santo va a obrar en los detalles. But they need to be made aware first. Pero ellos deben estar Ser atento o ser consciente atentos that God is going to require their life. que Dios va a requerir su vida de ellos. And if they're not willing to give it up, Y si ellos no están dispuestos a entregarlo, they can't be a disciple of ellos no pueden Jesus. ser un discípulo de Jesús. So you let the Holy Spirit work. Entonces, si tú dejas al Espíritu Santo que trabaje, If they choose si ellos deciden that they're willing to give up their life to que ellos Jesus. están dispuestos a entregarle su vida, Because they can't receive His forgiveness, porque ellos no pueden recibir su perdón but not want to submit to His will. y no se quieran someter a su Yo lo voluntad. digo, Juancito, Yeah. porque en muchos tiempos
el cristiano cometió el error de, por ejemplo, cuando predicaba la palabra, decir, si no te conviertes te vas al infierno. Yeah. Entonces las personas como que se asustaban y muchas veces se ponían en rebeldía y como que se enojaban. ¿Tú entiendes? So, uno tiene también que tener cuidado cómo dice las cosas, tener esa precaución, porque el Espíritu Santo va a obrar, lo va a hacer, pero así tan drástico, si no te conviertes te va a ir al infierno, pienso que no, así tampoco. I agree with one part of what you said. Yo estoy de acuerdo en una parte de lo que Es la realidad. Yeah, I understand you. Yo entiendo. I agree with the fact that we need to speak with wisdom Yo sé el hecho de que tenemos que hablar con sabiduría and with respect y con respeto and with love. y con amor. I don't agree Yo no estoy de acuerdo that we should not que no let them know tenemos que dejarles saber if you do not receive Jesus si Christ, tú no recibes a Jesucristo, you're going to hell. tú vas para el infierno. Because when I look at what Jesus did Porque si veo a lo que Jesús when hizo, he spoke to people, cuando él le habló a la persona, this very passage, este pasaje, you know who he's speaking to? ¿tú sabes a quién le está hablando? The multitudes. A la multitud. It says large crowds gathered to La Jesus. palabra dice que, Verse 25. que una multitud grande se acercó a Jesús And he began to tell them, y él empezó a decirles, unless you hate your father, whoa, al Jesus. menos que tú odias a tu padre, tu madre, We need as y Christians nosotros necesitamos como to tell cristianos, them the truth. necesitamos decir la It doesn't verdad. matter how hard it No is. importa lo duro que sea. Of course, we do it with love and respect, Claro que tenemos que hacerlo con amor y but respeto, we need to tell them, pero necesitamos if you decirle, don't give your life to Jesus, you will go to hell. si tú no le das tu vida a Cristo, vas para el infierno, We need it because that's what Jesus did. porque eso fue lo que Jesús hizo. And that's what Paul and the apostles did. Y eso fue lo que Pablo y los apóstoles dijeron. You read the book of Romans? Tú ves el versículo, El libro de Romanos. Whoa. The wrath of God has been revealed from heaven against all of humanity. La ira de Dios ha sido revelada del cielo en You know. contra de toda la humanidad. So we need to tell them. But I agree with you. What you're saying is, with love and respect, we tell them. Tenemos que decirle que con amor y respeto. But I think that where the church has gone wrong Pero yo digo que en lo que la iglesia is that the mal, church has become es cowards. que la iglesia se ha vuelto cobarde And they've become made of sugar. y ellos se han hecho de azúcar And they don't want to say what Jesus said. y ellos no quieren decir lo que Jesús dijo. And that's why they produce sugary Christians Y ahí es que ellos producen cristianos de azúcar and not salty y Christians. no producen cristianos salados. And the sugary Christians are not real Christians. Y el cristiano que es de azúcar no es un cristiano real. Only the Christian of salt is the real Y Christian. solamente un cristiano que es de la sal es un verdadero cristiano. Rapidito. Yo entiendo lo que dice la hermana Margie y yo he oído de eso también. Yeah. Son personas extremistas. Pero también al mismo tiempo he visto muchos cristianos que durante los años se van del evangelio porque no pueden soportar el tener que dejar o el tener que someterse. A veces por recibir hasta, ¿cómo se dice? La palabra como es, creen como que se le está hablando mal o lo que sea, porque antes le habían hablado como dijiste tú, con sugar, con azúcar, y ya te están dando la amargura, entonces no te está gustando. Yeah. Entonces yo creo que traer a las personas a un evangelio sin saber lo que van a hacer de verdad es un poquito comprometerlo a algo que ellos no saben. Yeah. Y eso es un peligro bien grave, porque la palabra dice, mejor ¿cómo es? No haberlo conocido. Yo no me acuerdo Que conocerlo. y haber respetado de él. Es peor hacer eso. ¿Por qué? Porque la palabra no habla de que no podemos pasar baño, de que tenemos que dar la palabra exactamente como Dios nos la da. En eso entra el ser imitadores de Cristo, el ser a imagen y semejanza de Dios. Que al tú tener a Cristo en tu corazón, con el amor que el Dios Padre y el Espíritu Santo te está dando a hablar en las almas, en el momento que tú des la palabra, si ellos no se convierten, ya es el problema del Espíritu Santo y la persona. Tú das la palabra tal y como Dios te la dio, sin añadirle y sin quitarle, y te vas. Tú cumples con dar la semilla. El que da el crecimiento se llama Espíritu Santo. Si nos amedrentamos y nos sentimos mal, contra no se convirtió. Pero tú sabes cuál es mucho el problema, que como le hablamos a veces a la persona un evangelio medio fácil, la persona se convierte y no lo vemos más. Entonces lo que pasó fue que dicen, yo traté y no me gustó. Y pues mentira, no trataron nada, porque no conocieron al verdadero Dios. Amen. And I just want to say this last comment. I need to move on. Yo quiero decir el último comentario que me tengo que mover. Who is it that converts a person? ¿Quién es que convierte a una persona? Who convicts a person? ¿Quién convicciona a una persona? The Holy El Spirit. Espíritu Santo.
If I speak the truth of God, si yo hablo la verdad de Dios, the one who is going to convince la persona que va a convencer the person to follow Jesus a la otra persona a seguir a Jesús is the Holy es Spirit. el Espíritu Santo. It is not my job No es mi trabajo to force someone forzar a alguien to follow Jesus. a seguir a Jesús. It is the job of the Holy Spirit to do Es el that. trabajo del Espíritu That's Santo. why Por eso es que we need to be faithful nosotros debemos ser fieles with the message of the gospel. con el mensaje del Evangelio. Because if the person Porque si la persona says yes to le Jesus dice sí a Jesús because we made it easy, porque lo hicimos fácil or we didn't give them the whole truth, o no le dimos la verdadera verdad, that person won't ever esa persona nunca más mature in Christ. va a madurar en Cristo. But if the person Pero si la persona who hears those hard words from que Jesus escucha esta dura palabra de Cristo and still chooses to follow y Jesus, todavía decide seguir a Cristo, you can be sure tú puedes estar seguro that person is going to last de que esa persona va a permanecer and that person is going to grow y esa persona va a crecer because they considered the cost porque ellos consideraron el costo and the Holy Spirit worked in them y el Espíritu Santo trabajó en ellos and they said yes. y ellos dijeron que sí. So we need that's what's happening in our So churches. eso es lo que está pasando en nuestras iglesias. A lot of us, Muchos de nosotros, I'm saying us, we were given the soft part. No Nos dieron la parte nos suave. dieron la parte suave. They didn't give us the whole truth. No nos dieron la verdadera verdad. And that's why a lot of people Y por eso es que muchas personas come in, vienen, they say yes to Jesus, ellos le dicen que sea Jesús and they walk out the door. y después ellos caminan por la puerta We don't see them. y no lo vemos. And not only that, if they stay, Y no solamente eso, si se quedan, they don't stay too long ellos no se quedan por mucho and they don't grow. y ellos no crecen Because the conversion porque la conversión or them saying yes to o Jesus el hecho de decirle que sí a was Jesús done because of emotion fue hecho por la emoción or the music o la música or how nice the preacher o spoke. cuán bello predicó el predicador. And it's not the preacher, Y no es el predicador, it's not the musicians, no es los músicos, it's the Holy es Spirit el Espíritu Santo who regenerates que regenera the believer, or the sinner, el pecado, el pecador, el pecador into a believer, en un creyente, a genuine disciple. en un discípulo genuino. This is just a side note. Esto solamente es una nota. That's why when I Por evangelize, eso es que cuando yo evangelizo, you don't have to do this. tú no tienes que hacer esto. I don't like just saying to the person, A mí no me gusta solamente decirle a la persona, you want to receive Jesus Christ into your heart? ¿tú quieres recibir a Jesús en tu corazón? I like to first sit them down A mí me gusta sentarlo and talk to them. y hablar con él. And then I ask them, do you understand what I'm saying? Y después le pregunto, ¿tú entiendes lo que yo te estoy diciendo? Do you want to follow Christ anyways? ¿Tú quieres seguir a Jesús como quieras? That's the way that I'm in. Of course, there's sometimes you don't have the time to do all that. Hay veces donde tú no tienes el tiempo de hacer todo esto. So you give them, that's why when we do the evangelism conferences, Por eso es que cuando hacemos las conferencias evangelísticas, you should train tú deberías entrenarte how to say the gospel cómo decir el evangelio in 1 minute. en un minuto. How many here can say the whole gospel ¿Cuántas personas aquí pueden decir el evangelio entero in 1 minute? en un minuto? Because sometimes you won't have the time to sit down with them. Porque muchas veces tú no vas a tener el tiempo de sentarte con él. But if you know the gospel, Pero si tú sabes el evangelio, my brother, mi hermano, you gotta translate, brother. My brother, mi hermano, and then you tell them the gospel real quick. después tú le dices el evangelio bien rápido. And think about it. Pero piensa en esto. Let me give you a tract Déjame darte un tratado that you can read, que tú puedes leer. and when you get home, Y cuando tú llegas a tu casa, you can look in more into it. tú puedes meterte más. That's how you use a tract. Así es que tú usas un tratado. Okay, by the way, that's side, that's not side. Okay. Second cost, El segundo costo, carry your cross. cargar tu cruz. Jesus said Jesús dijo in verse 27, en el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. okay, I'm going to give out the attendance now. Voy a dar la atendencia. Please put your name and fill out the information. Tu nombre, llena la información. Okay, you see, the second cost, Jesus says, Entonces, el segundo costo que Jesús dice you must be willing to take up the es cross. tú tienes que estar dispuesto a cargar tu cruz. If you look at
Luke chapter 9, Si tú miras el capítulo 9 de Lucas, verse 23, versículo 23, he says that you need to take up the cross daily. la palabra dice que tú debes de cargar tu cruz diariamente. So there is a one-time decision, So, hay una decisión de una vez okay, to take up the cross, de llevar la cruz, but there is also a part pero también hay una parte where you take it up every day. donde tú la cargas todos los días. The one time La una vez, la primera vez, is when you say yes to cuando Jesus. tú le dices sí a Jesús. The daily, the taking up the cross daily Ahora, tomar la cruz diariamente is what you do every day in your walk with es Jesus. lo que tú haces diariamente en tu caminar con Cristo. Now here's my question. Ahora, esta es mi pregunta. What does Jesus mean when he says carry your cross? ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice carga tu cruz? What does he mean? ¿Qué él quiere decir con What does it mean to carry your ¿Qué cross? quiere decir cargar tu cruz? Indiana? Deny yourself and follow Jesus. To deny yourself and follow Jesus? Negarte a ti mismo y seguir a Jesús. Okay. Anyone else? ¿Alguien más? Carolina? Deal with your own stuff. To, to deal with your own stuff. Tratar con Okay. tus propias cosas. Yeah, Jace? So something to that effect, like carry your burdens daily. Okay. Carry your burdens daily on your journey. Okay. All right. Carry your burdens daily. Cargar su cargas diariamente. Anyone else? ¿Alguien más? What does it mean to carry your ¿Qué cross? quiere decir cargar tu cruz? Okay. Chela. I don't know exactly what it means, but I know it's to teach us to endure Okay. and to persevere in your walk with Christ. Okay. Because it's not easy when you have to carry a very heavy cross and you're there and you're struggling. So it's teaching you to, I don't know what it means, but it's teaching you to endure and press on. Okay, so you don't know what it means, but that's what the result of it, right? You got to keep persevering. Okay? La cruz, ¿verdad? Para nosotros es la remembranza de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Implica, ¿verdad? Que así como Jesús padeció en este caminar en la tierra, así también nosotros vamos a padecer. Vamos a estar dispuestos a soportar el rechazo, la persecución, el desprecio, todas esas cosas. Nosotros, es lo mismo que sufrió Jesús, ¿verdad? Nosotros también lo vamos a tener que soportar por amor a Él. Amen. Amen. Iris. Negarse a sí mismo. Okay, negarse a sí mismo. Seguir tú cargando la cruz, porque tienes que seguir, esto es hasta Okay. Translator. ¿Yo puedo decir mi opinión? I'll allow for this time. Go ahead. So, mi opinión de cargar la cruz es esta. Nosotros vemos que la cruz tiene dos palos, un vertical y un horizontal. Yo no sé quién una vez lo puso de esta manera, pero el palo vertical que se refiere hacia arriba el que dirige hacia Dios, y el horizontal el que cubre todas las cosas. So, una vez una persona dijo que cargar tu cruz es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Jesús dio 2 mandamientos y la cruz está hecha así. So, él decía, tú tienes que cargar lo que Dios te manda y también cargar la carga de los demás hermanos. Esa es la cruz. Amen. Amen. Preacher. Okay. Anyone else? ¿Alguien más? Carlos. Cada día tenemos que morir a nuestros pecados. Okay, so to die to our sins. All right? Let me move on, okay? Déjame moverme. The cross. La cruz. First of all, to understand what it means, Primeramente, para entender lo que significa, you have to just look at it in the natural, tú tienes que mirarlo en lo natural. en lo natural. The cross was an instrument for death. La cruz era un instrumento a muerte. Leonard Ravenhill says, Leonard Ravenhill dijo, a person who was seen carrying a cross, una persona que se vio llevando una cruz, everyone knew todos sabían that person was never coming back. que esa persona nunca venía para atrás. The cross La cruz is a symbol es un símbolo for death. de muerte. And the cross Y la cruz was a symbol era un símbolo that was used que era usado to shame, avergonzar, para avergonzar, to shame the people who carried it. para avergonzar la persona que la cargaban. Sometimes the people
were put up there naked. Algunas personas a veces ponían Lo pusieron desnudo. o lo ponían desnudo. It's very possible that Jesus was up there naked. Era posiblemente que Jesús también estuviera allí desnudo. I know we always have the pictures in our head Nosotros sabemos que a veces tenemos la imagen en nuestra mente that he had something here, de que tenía algo but it's aquí, possible Jesus was naked. pero es posiblemente que él estuvo desnudo. The Bible says they took off his clothes La palabra dice que ellos quitaron su ropa in order to throw lots. para poder rifar. No. ¿Cómo se dice? Echar suelo, suelte, echaron suelte por su ropa. And when you were on the cross, the method of death Y el método de muerte de cuando estás en la cruz was not the pain, no era el dolor, it was suffocation. era la sofocación. When the person was on the cross, Cuando esa persona estaba en la cruz, what killed them, lo que lo mataba, the reason the Romans did it, la razón por la cual los romanos lo hicieron, is because it was a slow death, era porque era una muerte suave y lenta, where pressure donde la presión is on your lungs, estaba en tu pulmones, and diaphragm, y en tu diagrama, diaphragma, and you can't breathe. y tú no puedes respirar. So people who were crucified Las personas que eran crucificadas died from suffocation. murieron de sofocación. Okay? That's why Por eso es when they wanted to make the process faster, que cuando querían hacer el proceso más largo, they would break the knees. ellos les rompían las rodillas. Because as long as their knees were fine, Porque si sus rodillas estuvieran buenas, they could push themselves up a little ellos bit se podían levantar arriba un poquito más and breathe. y respirar. But if their knees were broken, Pero si sus rodillas estuvieran rotas, they had no strength to breathe. ellos no tenían fuerza para respirar. So when Jesus took his cross, So, cuando Jesús toma su cruz, it was supposed to be a symbol era un símbolo of doing the will of God, de hacer la voluntad de Dios, to die de morir, even if it looked like he was being shamed. aun cuando se veía que él estaba siendo avergonzado. So for us to take up the cross Ahora, para nosotros tomar la cruz means to be committed to the will of God. quiere decir que tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Ser comprometido. Comprometido. We got to commit ourselves to the will of Tenemos God. que comprometernos a la palabra de Dios. Number 2, Número 2, we must be willing to die. nosotros tenemos que estar dispuestos a morir. And what, like you guys said, Y como ustedes dijeron, what that means is to deny, que eso quiere decir que negarse okay, your own desires, tu propio deseo, your pleasures, tu placeres, placer, okay, your sin, tu pecado, in order to obey God. para poder obedecer a Dios. And number 3, Y número 3, it is a symbol es un símbolo of us being willing to suffer de nosotros estar dispuestos a sufrir pain, dolor, discomfort, desconforte and shame, y vergüenza, for Jesus Christ, por Jesucristo, for God. por Dios. Because the cross is, we will suffer shame for Jesus. Porque vamos a sufrir vergüenza por Jesús. Okay? So that's what the cross represents. So, esto es lo que la cruz representa. And then number 3, Y número 3, the last cost, el último costo, is that we must be willing to give up es que everything. tenemos que estar dispuestos a entregarlo todo. Okay? And this last one Y este último is a summary es un resumen of the other 2 costs. de los dos primeros costos. Pretty much what Jesus is saying. Básicamente lo que Jesús está diciendo. If you want to be my Si disciple, tú quieres ser mi discípulo, you have to be willing to give up tú everything tienes for que me. estar dispuesto a entregarlo todo por mí. That's what he's saying. Eso es lo que él está diciendo. So unless So, al menos that we love God above everyone que else, nosotros amemos a Dios sobre todo lo demás, unless we are willing to carry that al cross, menos que estemos dispuestos a cargar esa cruz, and unless we're willing to give up everything y for al menos que Jesus, estemos dispuestos a entregarlo todo por Jesús, we cannot be his no disciple. podemos ser su discípulo, We cannot follow him. no podemos seguir, We cannot receive no salvation. podemos recibir We salvación, can't receive forgiveness for our no sins podemos recibir el perdón de los pecados, unless we are willing to receive al him menos que estemos dispuestos a recibirlo as our como Savior nuestro Salvador and our y Lord. nuestro Señor, From the beginning desde el principio to the end. hasta el final. That is the will of God. Esta es la voluntad de Dios. Okay? And then he finishes, Y él termina, and I'm going to be, fast about y this. voy a ser rápido con él. If you guys look Si pueden mirar in verse 28 and forward, en el versículo 28 en adelante,
Jesus gives us 3 illustrations. Jesús nos da 3 ilustraciones. 3 illustrations 3 ilustraciones of why de por qué we need to consider the cost. nosotros necesitamos considerar el costo. Number 1, Número 1, he gives us a story Él nos da una historia or a o parable una parábola of a person who's building a tower. de una persona que estaba construyendo un castillo. He says, is it possible Él decía, ¿es posible that a person who's going to build a tower, que la persona que va a construir el castillo, doesn't that person first sit down no esa persona tiene primero que sentarse and think if he has enough money y pensar si tiene el dinero suficiente to be able to build the tower? para poder construir el castillo o la torre? Because if he doesn't have enough money, Porque si él no tiene el dinero suficiente, he's not going to finish the tower, entonces él no va a terminar la torre. and people are going to mock him, Y make las fun of him. personas se van a burlar de él. And that's exactly what happens with many Y Christians, esto es exactamente lo que pasa con muchos cristianos or those who call themselves o Christians. aquellos que se llaman cristianos. They don't consider the cost. Ellos no consideran el costo. When they see what God demands of their life, Cuando ellos ven lo que Dios demanda de su vida, when they're following him, cuando ellos lo están siguiendo, they decide to walk away ellos deciden caminar y darle la De- espalda a Cristo, or not to follow him o anymore, no seguirlo más, or to stay the same. o quedarse igual. And when people look at them, Y cuando las personas lo miran, they look at a tower that has not been built, y ellos miran una torre que no ha sido construida, and they begin to make fun of the y ellos person. empiezan a reírse de esa persona. And even more, they begin to make fun of God. Y aún más empiezan a reírse de Dios. I've seen this with many examples. Y yo he visto esto con muchos ejemplos. Maybe you've seen it. Quizá tú lo has visto. Maybe there's people you know Quizá hay personas que tú conoces that said that they would follow Jesus que Christ. ellos dijeron que iban a seguir a Jesucristo. They followed him for a little bit of time, Ellos lo siguieron por un corto tiempo then they decided to walk away. y después decidieron irse. The family and the friends, La familia y los amigos, I knew he wasn't gonna make it. yo sabía que tú no lo ibas a lograr. I knew that you wasn't for real. Yo sabía que tú no eras real. I knew you just had a moment. Tú solamente tenías un momento. Someone close the door, please. Oh, someone is there? I think that's Naomi. Oh, okay. Oh, okay. So we see that here. So nosotros vemos Okay. esto aquí. So he says, a person who doesn't consider the cost Entonces una persona que no considera el costo is gonna not finish what they started to do. no van a terminar lo que ellos empezaron a hacer. Number 2, Número 2. he gives a second Él illustration. nos da una segunda ilustración. Okay? I want everyone focused here. Don't worry about Quiero them. que todos se enfoquen aquí, no se preocupen de lo que Okay? está pasando. We're about to finish. Estamos casi terminando. A king sits down. Un rey se sienta, He's gonna go to war. él va a ir a la batalla, He has 10,000 men. él tiene 10,000 hombres, His enemy has 20,000 men. su enemigo tiene 20,000 hombres. He has to decide, Él tiene que decidir, can I beat ¿puedo yo vencer the 20,000 los 20,000 with my con 10,000? mis 10,000? If I cannot do it, Si yo no lo puedo hacer, then I'm gonna go and make peace with him. entonces yo voy a ir, voy a hacer paz con él. In the same way, En la misma manera, Jesus Jesús tells us nos dice that we need to consider que nosotros debemos considerar that if we're gonna follow him, que si vamos a seguir a Jesús, we might need to be the 10,000 nosotros debemos de ser los 10,000, who might have to fight against the que 20,000. tenemos que pelear contra los 20,000. We might have to suffer a lot. Nosotros tenemos que sufrir mucho. Tal vez vamos a tener que sufrir O mucho. tal vez, ¿sí? Maybe we might need to go through a lot of problems. Quizá no tengamos que pasar por muchos problemas, But if you're willing to do it, pero si estás dispuesto a hacerlo, then you can call yourself a disciple. entonces puedes llamarte un discípulo. If not, you can't. Si no, no puedes. And then he gives a last illustration. Entonces él nos da una última ilustración. He talks about salt. Él no habla de la sal. And this is important. Y esto es importante. He uses the illustration of salt Él usa la ilustración de la sal more than once in the Gospels. más de una vez en el Evangelio. We see it in Matthew or in the Sermon on the Mount. Nosotros lo vemos en el Sermón del Monte, Okay, in Matthew chapter 5, en el capítulo 5 de Mateo. when he says, "You are the salt of the earth." Él dice, tú eres la sal de la Right? tierra. So here he's using the illustration again Y aquí él está usando la ilustración otra vez to say if a person para decirte, si una persona decides to follow me decide seguirme a mí and then cannot continue following y me, después no puede continuar siguiéndome, that person is like salt esa persona es como la sal, that loses its que saltiness. pierde su esencia, Okay? How it says it there? su sabor. It says there? Okay.
All right? He says, that person, esa persona, that salt, esa sal, is no longer good for anything. ahora no es buena para nada. The only thing you can do with it Lo único que tú puedes hacer con ella is throw it out, es tirarla afuera, because it can't even be used for the manure pile. porque no puede ser aún usada por... Que dice, lee el verso, mijo. I think it's 33. Yeah. 35. Para muladar. Ok, muladar. ¿Qué? Muladar. No puede ser usada ¿Cómo? para muladar. Abono. What is it called? Is that what it is? Abono. Abono. No adobo. No, eso es cocinar, mija. Lo que se usa para las plantas. Abono. Okay, there you go. So that salt cannot even be used for the manure pile. Esa sal aún no puede ser usada para muladar. Do you understand what he's saying ¿No there? estás entendiendo lo que él te quiere decir aquí? The salt can't even be used for dookie. La sal aún no puede ser usada para El pupú. el pupú. Not even for pupú. Ni aún para la pupú. The salt is not useful for anything. Ya la sal no es usable para nada. The person who decides to follow La Jesus persona que toma la decisión de seguir a Cristo and does not count the costs y no cuenta el costo is like salt es como la sal that loses its que saltiness, pierde su sabor, is not useful anymore. ya no es usable más. You can't use it for Tú anything. no la puedes usar para nada. The only thing it's good for De lo único que es bueno para is to throw it out. es para tirarlo And that's fuera. exactly what Christ will do Y es exactamente lo que Cristo with va a those hacer who turn their backs on him. con aquellos que le dan la espalda. They will be thrown out Ellos van a ser tirados fuera into the lake of fire. hacia el lago de fuego. That's what Jesus said. Eso es lo que Jesús dijo. So he gives those three illustrations Entonces él nos da estas tres ilustraciones of why we need de por qué tenemos to consider, que considerar. if I'm going to follow Si yo Jesus, voy a seguir a Jesús, if I'm going to be a disciple of si Jesus, yo voy a ser un discípulo de Jesús, I got to know these things. yo necesito saber estas cosas. Because Jesus does not want me to start something Porque Jesús no quiere que yo empiece algo that I won't finish. que yo no pueda terminar. If I decide to start it, Si yo decido empezarla, I have to finish yo it. tengo que terminarla. That's why Jesus said, Por eso es que Jesús dice, whoever puts his hands to the plow el que pone su mano en el arado and looks back y mira hacia atrás, is not fit for the kingdom of no God. es digno del reino de los cielos. That's what Jesus said. Eso es lo que Jesús dijo. Peter says, Pedro dijo, Shaka sore. It is better to never have known the way of es righteousness mejor nunca conocer el camino de la justicia than to have known it que conocerlo and then walk away from y it. después apartarse de él. Why is it worse? ¿Por qué es peor? Because now, Porque ahora, when you stand before God, cuando tú te pares delante de the Dios, judgment en el juicio that you will receive que tú vas a is recibir going to be greater va a ser más grande because you had knowledge porque tú tienes conocimiento of the truth. de la verdad. So if he stands you next to an African So, si él se para delante de un africano or anyone, o an cualquiera, American o un americano who never heard the name of Jesus, que nunca escuchó el nombre de Jesús, both of those people will go to hell. Ambas personas van a ir al infierno. But the one who knew the gospel Pero el que conoció el and evangelio still denied y God, aún así negó a Dios, the suffering, el sufrimiento, the judgment el juicio will be worse for that va a ser person. peor para esa persona. You know that the Bible teaches that there are levels of judgment? Tú sabes que la palabra nos enseña que hay niveles de juicio. The same way there are levels of blessing when you get to heaven. Así mismo cuando hay niveles de bendiciones cuando llegas al cielo. And Jesus says those who knew Y Jesús dijo, aquellos que sabían but did not obey, pero no obedecían, they will have greater judgment. ellos van a tener Más grande juicio. más grande juicio. So Jesus wants us to be clear. Entonces Jesús quiere que nosotros estemos claros. Can you love God above everyone else? ¿Puedes tú amar a Dios sobre todo lo demás? Even yourself. Aún tu propia vida. Are you willing to carry your cross? ¿Estás dispuesto a cargar tu cruz? And are you willing to give up everything ¿Estás dispuesto a darlo todo for Him? por Él? If you cannot do those Si things, tú no puedes hacer estas cosas, you cannot be Christ's disciple. tú no puedes ser un discípulo de Cristo.
And thus you cannot receive salvation y tampoco puedes recibir salvación or forgiveness of your o sins. perdón de los pecados. We went through all of this. Nosotros fuimos a través de todo esto. We're starting with this series Estamos empezando con esta serie on Jesus and discipleship en Jesús y el discipulado so that we could be clear para que podamos estar claros where do we begin? dónde empezamos, Who are we? quiénes somos nosotros And where should we be going? y dónde deberíamos estar yendo. Everything God does in our life Todo lo que Dios hace en nuestra vida is to make him like him. es para hacernos como Él. Discipleship is not a program. El discipulado no es un programa. We use that Nosotros usamos eso to disciple, para discipular, but discipleship is the process pero el discipulado es el proceso of becoming like Christ. de ser como Cristo. Does anyone have any questions ¿Alguien tiene alguna or pregunta comments o comentario? as we finish? Así como termina. When the next time that you minister to someone La próxima vez que tú ministres a alguien or that you preach the word of God, o que tú prediques la palabra de Dios, Paul says, Pablo dice, speak the whole counsel of God. habla el consejo entero de Dios, Speak the whole counsel of God. habla todo el consejo de Dios. Practice how to say as much as you can in a short time. Practica de cómo decirlo en el tiempo más corto. Don't give a half gospel No des la mitad de un evangelio, because you'll produce half Christians. porque vas a producir el cristiano a mitad. And half Christians are not Y Christians. cristianos de mitad no son cristianos. You can be in the Tú process puedes estar en el proceso and be a baby, y ser un bebé, but you should be growing. pero deberías estar creciendo. A person that does not grow Una persona que no crece and does not y change no cambia, never really accepted Christ. nunca verdaderamente aceptó a Cristo. And this is something that bothers many people, Y esto es algo que le molesta a muchas personas, especially those who are religious. especialmente a aquellos que son religiosos. It bothers you. Ellos les molesta. It bothers you if you're religious. Eso te molesta si tú eres Because religioso. we want to get to heaven by what we do. Porque queremos llegar al cielo por lo que hacemos. And that's not the way it works. Y eso no es de la manera en que trabaja. So hearing this, So, escuchando esto, you say, tú dices, I don't agree. yo no estoy de acuerdo, So, but this is the word of God. pero esta es la palabra de Dios. So those who are going through struggles, Entonces aquellos que están pasando por problemas, don't feel condemned. no te sientas condenado. It is a journey. Es una jornada, It is a es process. un proceso. And as a baby learns to walk and fall, Y así como un bebé aprende a caminar y caerse, you'll do it too. tú también lo haces. But you should be growing. Pero deberías estar creciendo. Those of you, Aquellos que, those of us, y aquellos, nosotros que don't change, who don't change, no cambian, who don't give fruit, que no dan fruto, who are not committed to Christ, que no están sometidos a Dios, who don't love God above everyone que no else, aman a Dios sobre todo lo demás, who don't carry our cross, que no cargan su cruz, who has not given up que everything, no lo han entregado todo. you are not a disciple of Tú Jesus. no eres un discípulo de Cristo. You in church, Tú en la iglesia, you have membership in the tú church tienes membresía en la iglesia, physically, físicamente, but not spiritually. pero no espiritualmente. And you need to commit your life to Y Christ. tú necesitas someter tu vida a Cristo. Any questions, comments? Comentario. Amen. Let us close our eyes. I got it now from here, brother. Thank you, man. Vamos a cerrar nuestros ojos para poder orar. Hermanos, vamos a dejar que esta palabra, mira, que de verdad coja raíz en nuestro corazón. Let this word take root in our heart.